Bendiciones para todos y seguimos estudiando el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Hemos visto Génesis, ahora estamos en el Éxodo y estamos llegando ahora a un momento crucial donde Moisés y Aarón se tienen que enfrentar al faraón. Moisés había sido preparado tanto en la corte de Egipto como en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, hasta que tiene un encuentro con Dios y Dios lo comisiona a liberar a su pueblo. Para eso él tenía que tener un encuentro cara a cara con el hombre más poderoso del mundo conocido en esos momentos, que era el faraón, que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Y acá vemos que durante todos estos capítulos que vamos a ver, esta lucha transcurre desde el capítulo 5 al capítulo 10 de Éxodo, y donde vemos que Dios le dice a Faraón 7 veces, deja ir a mi pueblo. Si lo quieren anotar y tenerlos, en el capítulo 5, versículo 1, que vamos a leer en un ratito, capítulo 7, versículo 16, capítulo 8, versículo 1, versículo 20, capítulo 9, versículo 1 y versículo 13, y en el capítulo 10, versículo 3. Este mandamiento que Dios le da al faraón, deja ir a mi pueblo, nos está enseñando una verdad que estaba sucediendo. El pueblo de Israel estaba cautivo. Por eso Dios dice, deje ir a mi pueblo. Y Dios quería la libertad para su pueblo. Y dice, deja ir a mi pueblo para que me puedan servir. Hermanos, esta es la condición también nuestra. Sabemos que en el Antiguo Testamento muchas veces figura de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Nosotros también estábamos cautivos de un faraón, que es el diablo, y el Señor nos liberó, porque la condición de todo pecador que está perdido es que es esclavo del mundo, esclavo de la carne, esclavo del diablo. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Esta es la respuesta que da el faraón. Vamos a leer capítulo 5, versículo 1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Qué tremendo que es esto, ¿no? Qué respuesta que da el faraón, qué respuesta de alguien que no teme a Dios, que no tiene respeto por Dios. Hermanos, el mundo es así. El mundo no respeta la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos, muchos dicen, ¿y quiénes son ustedes? ¿Y cómo sé que la Biblia es verdad? ¿O cómo sé que Dios quiere que yo me arrepienta de mis pecados? Para la gente, las palabras de Dios, lo mismo que para el faraón, son palabras mentirosas. Fíjense ahí en el capítulo 5, versículo 9, lo que dice el faraón. Agrávese la servidumbre sobre ellos, sobre el pueblo de Dios, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Lo que le estaba diciendo el faraón es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se ocupe de trabajar. Así no atendía y no daba crédito a las palabras de Moisés, que para este faraón eran palabras mentirosas. Moisés y Aarón se presentan ante el faraón. Y el resultado de esa presentación, donde Moisés le pide al faraón que deje ir a su pueblo, el resultado fue más esclavitud para Israel. Más los oprimieron. Hermanos, esto también sucede con nosotros en nuestra vida espiritual. Aquellos al que se le anuncia el Evangelio o creen
o se endurecen más todavía. La Biblia dice que en estas plagas que va a pasar el pueblo de Egipto, Dios endureció el corazón de Faraón. La realidad es que ese Faraón al que Dios le endureció el corazón era un corazón propenso a endurecerse, porque él no quería obedecer las exigencias de Dios. Alguien dijo una vez que el mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. Parece ser que este faraón tenía corazón de barro. En el proceso de la discusión que hay entre Moisés y Aarón con el faraón, el pueblo de Israel sigue siendo oprimido por el faraón, pero desafortunadamente el pueblo parece ser que se inclina hacia el faraón para no pasar por opresión. Vamos a leer ahí el versículo 15 del capítulo 5. Dice: los hijos de Simeón, 5, 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Fíjense que ellos se llaman siervos del Faraón. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad, y no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Entonces dice la palabra de Dios que este pueblo sufrió más opresión. Entonces, ¿qué suceden? Van y acusan a Moisés. Fíjese versículo 20. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaba a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles en la espalda, en la mano, para que nos maten. Qué tremendo, ¿no? En vez de animarlo a Moisés y decir: Moisés, vos venís de parte de Dios. Eran los mismos que habían adorado al Señor cuando Moisés les había anunciado. Sin embargo, ahora le dicen: estás poniendo nuestras espaldas para que el faraón la azote. Es muy probable que todo esto haya desanimado a Moisés. Y Dios vuelve a recurrir a lo que siempre hace: anima a su siervo. Fíjense ahí en el capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Como diciendo: yo te di a vos algo que no le di a los demás. Yo te dije en mi nombre, andá en mi nombre. Y dice: Faraón va a terminar liberándolos. Vuelve a decirle esa palabrita, ¿no? Yo soy. Y otra palabra muy interesante que aparece acá es la palabra haré. El Señor hará. En el nombre del Señor las cosas se hacen. Y los propósitos de Dios se cumplen cuando Él así lo desea. No hay faraón que se oponga. Dios está en el control de todas las cosas. El escenario para las plagas estaba listo. Iba a sufrir Egipto. Faraón rehusó la orden de Dios y ahora Dios iba a enviar sus juicios sobre Egipto. Vamos a mirar un poquito las plagas, ¿no? Las 10 plagas que Dios envía lograron algunas cositas interesantes.
Primero, fueron una señal para Israel. Israel, a ver esas 10 plagas sobre la nación más potente del mundo, dijeron, bueno, estamos al cuidado de un Dios poderoso que nos va a defender, que aún el pueblo de Egipto se rinde ante Dios. Eso fue lo primero, señales para el pueblo de Israel. Lo segundo, que fueron plagas de juicio sobre Egipto. Egipto tuvo la retribución por negar la petición de Dios, por atreverse a desafiar a Dios. Y castigó al pueblo de Egipto también por perseguir al pueblo de Dios, por perseguir a Israel, y reveló la pequeñez de los dioses de Egipto. Y tercero, hermanos, también estas plagas fueron profecías de los juicios venideros que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis. Vamos a mirar un poquito las plagas. Estas plagas están divididas en secuencias de 3 plagas y la última es la de los primogénitos. Fíjense las secuencias. Son 3 grupos cada uno. Ahora lo vamos a ver. Las primeras son el agua que se convierte en sangre, las ranas, los piojos. Luego viene otra secuencia de plagas que son las moscas, la plaga en el ganado, las úlceras en las personas. Y luego otra tercera, un tercer conjunto de 3 plagas que son el granizo y el fuego, las langostas y las densas tinieblas. Y por último, hermanos, la plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos, que uno parece ver que es el juicio final, ¿no? El final de todo, la muerte de los primogénitos. Ahora, en realidad las plagas fueron una declaración de guerra a los dioses de Egipto. Ahora lo vamos a ver. Dios atacó con cada plaga a los dioses de Egipto. Veamos un poquito el capítulo 12 de Éxodo, versículo 12. Acá lo explica el Señor. Cuando es la muerte de los primogénitos, Él dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Parece ser que el Señor se lo había tomado personal contra los dioses o demonios que adoraban los egipcios. Primero, el primer dios que ataca es el río Nilo. Al río Nilo se lo adoraba como dios, porque era la fuente de vida de egipcio. Ahí en Deuteronomio capítulo 11, versículo 10, habla de eso. Pero Dios convierte las aguas de Egipto, del Nilo, en sangre. Esa es la primera plaga contra la primera divinidad de Egipto, su río. Luego había una diosa que llamaba la diosa Ect, que era una diosa que se escribía H-E-C-T. Esta diosa se la pintaba como una rana. Para ella fue la plaga de la rana. Me imagino que el pueblo se debe haber disgustado mucho con esta diosa que se la veneraba como una rana, y de repente ver un montón de ranas en las habitaciones, en las calles, en todos lados. Luego los piojos y las moscas contaminaron a la gente. Entonces los egipcios no podían adorar a sus dioses, porque dice la liturgia de la religión egipcia que debía ser inmaculada la presencia, la persona que se presentaba. Por eso rapaban sus cabezas, para no tener ninguna situación de suciedad o de piojos. Por eso los sacerdotes rapaban la cabeza. Y estos piojos, esta plaga, estas úlceras, no permitieron que ellos pudieran adorar.
Luego viene la plaga de la oscuridad, que fue muy seria, duró 3 días, y ahí atacaron quizás al dios más importante de Egipto, Ra, el dios Ra, que era el sol. Es como si Dios hubiera puesto en la cárcel al sol, al dios Ra, durante todas estas plagas. El sol desapareció por 3 días. Dios había derrotado al dios más importante, con minúscula, de Egipto. Y por último, la plaga de los primogénitos. ¿Saben que en Egipto había una diosa que se llamaba Meskemit? Esta era la diosa de los recién nacidos, no de los que nacían, y de los niños. La muerte de los primogénitos, que se suponía que estos dioses vigilaban y cuidaban, atacó a estos dioses. Todas las plagas, hermanos, dejaron bien en claro que Dios era mayor que los demonios y los dioses de Egipto. ¿Saben que podemos nosotros trazar estas mismas plagas en el libro de Apocalipsis? Las plagas que vienen sobre el mundo en el libro de Apocalipsis son idénticas a las plagas que vivió el pueblo de Egipto. Vamos a mirar. Si nosotros vemos que cuando en el libro de Apocalipsis Dios describe el conflicto final con la humanidad y con el Dios de este mundo, Satanás, vemos que en Apocalipsis 8:8 y Apocalipsis 16, versículo 4 y 6, se dice que el agua se convertirá en sangre. En el capítulo 16, versículo 13, vemos que hay una invasión de ranas. En el capítulo 16, versículo 2, hay enfermedades y aflicciones. En el capítulo 8, versículo 7, vemos el granizo y el fuego. En el capítulo 9, versículo 1, vemos las langostas. Y en el capítulo 16, versículo 10, vemos las tinieblas. Idénticas, las mismas plagas que pasaron en Egipto, pasarán también en los últimos tiempos, cuando venga el juicio final sobre este mundo. Los magos, también Dios atacó a los magos. Ellos podían simular los milagros de Moisés, pero no pudieron con los piojos, no pudieron con las ranas, no pudieron salvar a los primogénitos. Dios se metió contra el mundo del oculto, contra la superstición, contra la magia, contra el espiritismo y tantas cosas más. Tantas cosas que están de moda en este tiempo. Hermanos, Faraón es un tipo de Satanás. Faraón es un tipo de aquel que quiere tener cautivo la mayor cantidad de personas posibles. Faraón, como Satanás, era homicida, era mentiroso, tenía a la gente esclavizada, aborrecía la palabra y quería mantener preso al pueblo de Dios. Pero saben, cuando Faraón, obligado por estas plagas, decide dar un poco el brazo a torcer, trata de llegar a un arreglo con el pueblo de Dios. No obedece directamente lo que Dios le había dicho, sino que directamente quiere llegar a un arreglo, darle una parte de lo que ellos habían pedido y no todo. El primer arreglo al que quiere llegar lo vemos en el capítulo 8, versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan, ofrezcan sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. ¿Qué quiere decir esto? Que el faraón le dice: vayan y hagan sacrificios en la tierra de Egipto. No se vayan al desierto, quédense acá y hagan sacrificios. Ahora, hermanos, Moisés le contesta muy bien. Dice: los sacrificios que nosotros hacemos va a ser abominación
para ustedes, ya que si el pueblo veía que estaban sacrificando ganado a Jehová, los egipcios, dice, podrían llegar a apedrearlos por esto. Hermanos, pero también acá hay una enseñanza para nosotros y para el pueblo de Israel también. Nosotros debemos separarnos, salir. El faraón lo que estaban diciendo es: tengan una religión cuidada por Egipto, tengan una religión nominal, no se separen, estén dentro del ámbito de la idolatría y de los dioses de Egipto, pero adoren también a su Dios. Lo que Faraón pretendía es que Dios sea un Dios de segunda, pero Moisés entendió bien. Dice: nosotros tenemos que ir a adorar afuera. Lo otro que le dice Moisés, el faraón, una vez que no puede lograr que Israel no salga al desierto, le dice: no vayan muy lejos. Esta es una frase que podemos interpretar como el mundo nos dice a nosotros: no sean fanáticos, no se vayan tan lejos, hagan pero no tanto, sean creyentes fronterizos, ¿no? Creyentes que estén cerca, pero nosotros debemos alejarnos. Y si nos llaman fanáticos, nosotros tenemos a alguien a quien adorar, alguien que es nuestro Señor y es nuestro Dios. El tercer arreglo que quiere hacer el faraón es decir: bueno, dejen a sus esposas y a sus hijos acá, que solo los hombres vayan. Pero hermanos, nosotros sabemos que nuestra fe involucra a nuestra familia. Moisés también lo sabía bien. Todos debían ir a adorar a Dios. Y por último les dice: dejen sus posesiones en Egipto. Vayan, pero dejen sus posesiones en Egipto. La Biblia dice que donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Y hermanos, lo que Dios nos dio, no nos tiene por qué robar el enemigo. Lo que Dios le había dado al pueblo era del pueblo. ¿Saben qué? Moisés dejó de lado todos los arreglos que quiso hacer el faraón. Fue inflexible. Dijo: no, vamos a irnos, vamos a adorar a Dios, vamos a obedecer totalmente a nuestro Señor. La obediencia que después trajo liberación.